Un silencio que se rompió con lágrimas. En el mundo del espectáculo, donde las luces siempre parecen brillar y los aplausos nunca cesan, la tristeza se esconde con frecuencia tras el telón. Kiko Rivera, hijo del legendario torero Paquirri y de la célebre cantante Isabel Pantoja, ha sido durante años un personaje que dividía opiniones. Amado por unos, criticado por otros, pero nunca ignorado. Sin embargo, detrás de la fama, las portadas, los escándalos y los reality shows, se escondía una lucha interna, una batalla silenciosa que ni siquiera sus más fieles seguidores llegaron a imaginar completamente. Hoy, esa lucha ha salido a la luz de la manera más dolorosa. Fue Irene Rosales, su esposa, quien rompió el silencio. Con voz entrecortada y lágrimas sinceras, confirmó algo que durante semanas había sido motivo de especulación, preocupación y, sobre todo, angustia. Kiko está muy mal. Y esta vez, no sé si podrá salir. Estas palabras, pronunciadas en una entrevista concedida a un medio nacional, no solo conmocionaron al público, sino que marcaron el inicio de un capítulo oscuro en la vida de la familia Rivera Pantoja. El peso de la herencia emocional. Desde pequeño, Kiko Rivera ha vivido bajo la sombra imponente del apellido Pantoja. Su infancia estuvo marcada por la tragedia de perder a su padre a los 8 meses de nacido, víctima de una cornada mortal en Pozo Blanco. Nunca lo conoció, pero siempre lo sintió. La ausencia paterna se convirtió en un vacío que, con los años, intentó llenar de distintas maneras, con fama, música, amor, pero también con excesos y decisiones impulsivas. Isabel Pantoja, su madre, intentó protegerlo del mundo y, a la vez, hacerlo parte de él. Kiko creció en un entorno donde el espectáculo era el pan de cada día, pero también donde el dolor se camuflaba con sonrisas televisadas. Esa dualidad marcó su carácter. Rebelde, impetuoso, pero profundamente sensible. Muchos de los conflictos familiares que protagonizó en años recientes tienen su raíz en una necesidad casi desesperada de reconocimiento, de afecto y de pertenencia. Los años de excesos y caídas. A medida que Kiko entró en la adultez, la fama se convirtió en una espada de doble filo. Si bien le abrió puertas en la industria musical como DJ y cantante de reggaetón, también lo arrastró a los rincones más oscuros del entretenimiento. Fiestas interminables, consumo de sustancias y una vida acelerada que terminó pasándole factura. Sus constantes apariciones en la prensa rosa, los escándalos por peleas con su madre, con su prima Anabel Pantoja y hasta con su propia esposa, hicieron que su imagen pública se tambaleara. En 2020, Kiko sorprendió a todos al confesar públicamente que sufría de depresión y que había considerado el suicidio en más de una ocasión. Fue un momento de catarsis, de honestidad brutal que conmovió a muchos. Parecía que, por fin, había decidido enfrentar sus demonios. Pero la lucha contra la salud mental no es lineal, y menos aún cuando está expuesta ante millones de personas. Aunque se apoyó en tratamientos médicos y en su familia, especialmente en Irene y sus hijos, la presión de su entorno y la carga emocional que llevaba consigo no le permitieron encontrar una paz duradera. El rol silencioso pero firme de Irene Rosales ha sido, sin lugar a dudas, el pilar fundamental en la vida de Kiko. Desde que iniciaron su relación en 2014, ella se convirtió en mucho más que su pareja. Fue su confidente, su enfermera, su consejera, su escudo frente al mundo. Juntos tuvieron 2 hijas, Ana y Carlota, quienes llegaron para darle sentido a sus días y traerle algo de estabilidad. Sin embargo, no todo fue felicidad. En múltiples entrevistas, Irene confesó que vivir con Kiko no era fácil. Hay días en los que no lo reconozco, llegó a decir en un programa. Las discusiones, las recaídas, los momentos de distancia, todo formaba parte de una cotidianidad complicada que poco a poco fue erosionando su fortaleza. Aún así, nunca dejó de luchar por él. Lo acompañó en sus hospitalizaciones, en sus enfrentamientos públicos, en sus peleas con Isabel Pantoja, siempre al lado, incluso cuando las fuerzas ya no alcanzaban. Hasta que un día, simplemente, ya no pudo más.
El último ingreso hospitalario y el rumor que lo cambió todo. A principios de 2026, los medios comenzaron a especular con un nuevo ingreso de Kiko Rivera al hospital. Las versiones eran contradictorias. Algunos hablaban de un problema cardíaco, otros de una recaída en su salud mental. Durante semanas, la familia guardó silencio. Irene canceló apariciones públicas y cerró sus redes sociales. Los seguidores comenzaron a inquietarse. Los medios empezaron a presionar. Finalmente, el 5 de febrero, Irene reapareció en televisión, visiblemente afectada. «Lo que está pasando es muy serio», dijo. «Kiko no está bien. Lleva años luchando, pero ahora... Esto es diferente. Necesitamos espacio. Necesitamos oraciones». La confirmación de la gravedad de su estado llegó como un golpe. Por primera vez, Irene se mostró derrotada, rota, incapaz de contener las lágrimas. Detrás de cámaras, se supo que dudó en conceder la entrevista, pero sintió que el país merecía saber la verdad, que sus hijas merecían que se hablara con claridad. Los mensajes de apoyo y el silencio de Isabel Pantoja. Tras la confesión de Irene, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. Colegas, amigos, incluso personas con las que Kiko había tenido diferencias en el pasado, le enviaron fuerzas. Sin embargo, hubo una ausencia que no pasó desapercibida. Isabel Pantoja no emitió ningún comentario, ni un comunicado, ni una palabra en sus conciertos. El silencio de la tonadillera fue interpretado por muchos como frialdad, pero otros lo vieron como una forma de protegerse. La relación entre madre e hijo lleva años rota. Las discusiones públicas, las demandas por herencias, los reproches en programas de televisión han hecho que su vínculo se desgaste casi hasta el punto de no retorno. Aún así, muchos esperaban que en un momento tan crítico, Isabel dejara de lado las diferencias y se acercara a su hijo. Pero eso no ocurrió. Al menos, no públicamente. Los hijos, los más afectados Ana y Carlota, las pequeñas hijas de Kiko e Irene, han vivido esta tormenta con la inocencia de quien no comprende del todo lo que ocurre, pero siente que algo está mal. Irene, en una desgarradora declaración, contó que su hija mayor le preguntó si su padre se iba a ir al cielo. «¿Qué le respondes a una niña de 8 años cuando te pregunta eso?», dijo entre sollozos. La infancia de las niñas ha estado rodeada de cámaras, titulares y escándalos familiares. Pero en casa, Irene sí. Siempre intentó crear un ambiente de estabilidad, alejado del ruido mediático. Con esta nueva crisis, su tarea se ha vuelto aún más titánica. No solo debe ser madre, sino también protectora, traductora de una realidad dolorosa que aún no puede ser entendida del todo por mentes tan pequeñas. Un punto de no retorno. Muchos se preguntan si este será el punto de quiebre definitivo para Kiko Rivera. Su salud, tanto física como mental, parece estar en su momento más frágil. Aunque no se han dado detalles concretos del diagnóstico, algunas fuentes cercanas han hablado de un cuadro depresivo severo, con episodios disociativos. Otros, en cambio, sugieren que se trata de una enfermedad neurológica aún en estudio. Lo cierto es que, por primera vez, incluso sus más cercanos temen lo peor. Irene, quien hasta hace poco aseguraba que Kiko era fuerte y saldría adelante como siempre, ahora no oculta su miedo. «No sé qué va a pasar. Solo quiero que esté en paz, que por una vez deje de sufrir», declaró entre lágrimas. El amor en tiempos de oscuridad. A pesar de todo, Irene sigue a su lado, no como una esposa enamorada, sino como una compañera de vida que no abandona a quien amó en los momentos más duros. Ha cancelado compromisos, ha pedido ayuda a especialistas, ha buscado refugio en su círculo más íntimo. Su prioridad, dice, es cuidar de Kiko y de sus hijas. «No me importa lo que digan. Esta es mi familia. Y haré lo que tenga que hacer para protegerla», afirmó. La historia de Kiko Rivera es una historia de luces y sombras, de gloria efímera y de caídas dolorosas. Pero también es una historia de lucha, de vulnerabilidad,
de humanidad. En un mundo donde los famosos a menudo son tratados como productos, Irene ha recordado al mundo que detrás de cada nombre hay una persona. Y que incluso los que parecen tenerlo todo, pueden estar desmoronándose por dentro. Y mientras el futuro de Kiko permanece incierto, el eco de las palabras de Irene resuena con fuerza. Él no es un personaje, es el padre de mis hijas, es el amor de mi vida. Y está sufriendo. Mucho. Entre máquinas, recuerdos y culpas. El hospital se convirtió en un segundo hogar, no por elección, sino por necesidad. Desde el último ingreso de Kiko Rivera, los pasillos blancos, el sonido constante de los monitores y el olor a desinfectante comenzaron a formar parte de la rutina de Irene Rosales. Cada día era una mezcla de esperanza y temor. Una espera interminable entre diagnósticos ambiguos y silencios médicos que pesaban más que cualquier palabra. Los periodistas se agolpaban a las puertas del centro sanitario, intentando captar una imagen, una declaración, una señal. Pero dentro, lejos del bullicio, la realidad era otra. Una habitación en penumbra, una figura cansada en la cama y una mujer que no se separaba de su lado. Un diagnóstico que nadie esperaba escuchar. Tras varios días de pruebas exhaustivas, neurológicas, cardiológicas, psiquiátricas, los médicos finalmente dieron un parte más claro, aunque no menos alarmante. Kiko atravesaba una crisis severa que combinaba un cuadro depresivo profundo con complicaciones físicas derivadas de años de estrés, malos hábitos y episodios anteriores no tratados con la constancia necesaria. No es solo una cosa, explicó uno de los especialistas a la familia. Es el resultado de muchas heridas abiertas que nunca cerraron del todo. El problema no era únicamente médico, era emocional. Años de conflictos familiares, de exposición pública extrema, de ataques en redes sociales y de presión mediática habían erosionado su estabilidad. La fama, que durante tanto tiempo fue su refugio y su escudo, ahora parecía volverse en su contra. Las noches más largas de Irene no dormía. Se sentaba junto a la cama, tomaba la mano de Kiko y le hablaba en voz baja. Le recordaba momentos felices, el nacimiento de Ana, las primeras palabras de Carlota, aquel viaje improvisado a la playa donde rieron sin cámaras ni titulares. A veces, él respondía con una leve sonrisa. Otras, permanecía en silencio, perdido en pensamientos que nadie más podía descifrar. «Lo estoy perdiendo», confesó Irene en privado a una amiga cercana. «No físicamente, todavía está aquí, pero siento que se está yendo por dentro». El miedo más grande no era la enfermedad en sí, sino la posibilidad de que Kiko renunciara a seguir luchando. La depresión es un enemigo invisible. No deja cicatrices visibles, pero hiere con profundidad. Y Kiko llevaba años cargando con un peso que parecía aumentar con cada nuevo conflicto público. La llamada que lo cambió todo. Una noche, cuando el hospital estaba casi en silencio, el teléfono de Irene vibró. Era un número que no veía desde hacía meses. Al otro lado de la línea estaba Isabel Pantoja. La conversación fue breve, pero intensa. Isabel preguntó por el estado de su hijo. Su voz firme pero temblorosa. No hubo reproches ni discusiones sobre herencias, ni recuerdos de antiguas traiciones mediáticas. Solo una madre preguntando por su hijo enfermo. «Dile que lo quiero», pidió Isabel antes de colgar. Irene dudó unos segundos antes de acercarse a la cama. Se inclinó y susurró al oído de Kiko. «¿Tu madre ha llamado?» Por primera vez en días, una lágrima rodó por la mejilla de él. Aquel gesto silencioso revelaba algo que los años de disputas públicas no habían logrado borrar del todo. El vínculo madre-hijo seguía allí, oculto bajo capas de orgullo y resentimiento. El peso de los titulares. Mientras tanto, fuera del hospital, los medios construían su propia narrativa. Algunos hablaban de final trágico. Otros especulaban con recaídas en antiguas adicciones. Las redes sociales se dividían entre mensajes de apoyo y comentarios crueles. La presión mediática era asfixiante. Cada vez que Irene salía a tomar aire, encontraba micrófonos extendidos y cámaras esperando una reacción.
pero ella aprendió a caminar en silencio, con la mirada baja, protegiendo la intimidad de su familia como podía. «Esto no es un espectáculo», declaró finalmente ante la prensa. «Es la vida de una persona que está sufriendo». Sus palabras resonaron en muchos hogares, por primera vez en mucho tiempo. La historia dejó de ser un escándalo y comenzó a percibirse como una tragedia humana. Recuerdos que pesan más que el presente. En los momentos de mayor lucidez, Kiko hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran sorprendentes. «He cometido muchos errores», murmuró una tarde. «He dicho cosas que no debía. He perdido tiempo peleando cuando podía estar abrazando». La enfermedad tiene una forma extraña de aclarar prioridades. Lo que antes parecía urgente, contratos, polémicas, exclusivas, ahora era irrelevante. Lo único que importaba era el tiempo, ese recurso invisible que todos damos por sentado hasta que amenaza con agotarse. Irene escuchaba en silencio. No juzgaba, no reprochaba. Solo apretaba su mano con más fuerza. Las hijas preguntan. El corazón se rompe. En casa, Ana y Carlota empezaban a notar la ausencia prolongada de su padre. Irene intentaba explicarles con palabras simples. Papá está malito, pero los médicos lo están cuidando. Sin embargo, los niños perciben más de lo que aparentan. Una tarde, Ana dibujó así su familia. Todos estaban tomados de la mano. Pero Kiko aparecía acostado en una cama, con un sol dibujado encima. «Para que no tenga frío», explicó la niña. Irene rompió a llorar en silencio cuando vio el dibujo. ¿Hay esperanza? Los médicos no hablan de finales, pero tampoco de certezas. Hablan de tratamientos, de procesos largos, de acompañamiento psicológico intensivo. Hablan de paciencia. La recuperación, dicen, será lenta. Requerirá no solo medicación, sino cambios profundos en el estilo de vida. Alejarse del ruido mediático, reconciliarse con el pasado, aceptar ayuda sin vergüenza. Para Kiko, eso significa algo radical. Abandonar el personaje público que construyó durante años y enfrentarse por fin a sí mismo. Una promesa susurrada. La madrugada del día más difícil, cuando los monitores emitieron una alarma que heló la sangre de Irene, ella se inclinó sobre él y susurró una promesa. Si sales de esta, lo haremos diferente. Nos iremos lejos si hace falta. Sin cámaras, sin gritos, solo nosotros. Kiko no respondió con palabras, pero apretó su mano. Ese pequeño gesto, casi imperceptible, fue suficiente para devolverle a Irene una chispa de esperanza. La reconciliación pendiente y la confesión que nadie esperaba. El tercer mes desde el ingreso de Kiko Rivera marcó un antes y un después. No porque los médicos anunciaran una recuperación milagrosa, ni porque la prensa dejara de especular, sino porque algo más profundo comenzó a moverse dentro de aquella habitación blanca, donde el tiempo parecía suspendido. La enfermedad ya no era solo física ni únicamente emocional. Era también una confrontación inevitable con el pasado. La llegada inesperada. Una mañana gris, cuando el hospital apenas despertaba, un coche oscuro se detuvo en la entrada privada. No hubo anuncio previo, ni comunicado oficial. Solo un movimiento discreto, casi invisible para la mayoría. Isabel Pantoja había llegado. Vestida de negro, con gafas oscuras que apenas lograban ocultar el cansancio de su rostro, la artista entró sin mirar a los lados. Durante años, madre e hijo habían intercambiado palabras duras en televisión. Se acusaron públicamente, se reprocharon heridas antiguas, hablaron de traiciones, de dinero, de abandono. Pero en aquel momento, todo eso quedó suspendido. Cuando Isabel cruzó la puerta de la habitación, Irene se levantó en silencio. No hubo abrazo, pero tampoco hostilidad. Solo una mirada compartida que decía más que cualquier frase. «Está consciente», susurró Irene. Isabel se acercó a la cama lentamente. Durante unos segundos no dijo nada. Observó el rostro de su hijo, más delgado, más pálido, marcado por semanas de fragilidad. «Kiko», dijo finalmente. El nombre flotó en el aire como un eco del pasado. Él abrió los ojos con dificultad.
Tardó unos segundos en enfocar la mirada, pero cuando reconoció a su madre, algo cambió en su expresión. No fue una sonrisa, pero tampoco indiferencia. Fue una mezcla de sorpresa, alivio y una emoción contenida que parecía haber esperado años para salir. Palabras que pesaban demasiado. El silencio fue largo. Isabel tomó la mano de su hijo, aquella mano que había sostenido cuando era un niño, la misma que soltó simbólicamente cuando las disputas públicas comenzaron a separarlos. «Lo siento», dijo ella. 2 palabras simples, 2 palabras que nunca habían pronunciado frente a cámaras ni micrófonos. Kiko cerró los ojos. Una lágrima resbaló lentamente por su mejilla. «No supe hacerlo mejor», continuó Isabel con voz quebrada. «No supe protegerte de todo esto. Y tampoco supe protegerme a mí». Irene, que observaba desde un rincón, sintió que estaba presenciando algo que no pertenecía al mundo del espectáculo, sino al ámbito íntimo de una familia rota intentando recomponerse. Kiko tardó en responder. Su voz era débil, pero clara. «Yo tampoco, mamá». La confesión que cambió el tono. Horas después de aquel encuentro, Kiko pidió a Biabul a solas con Irene. Los médicos permitieron que permanecieran unos minutos sin interrupciones. «He vivido enfadado demasiado tiempo», murmuró. «Enfadado con ella, conmigo, con el mundo». Irene lo escuchó sin interrumpir. «Pero lo que más me duele», continuó él, «es haber hecho daño a quienes no lo merecían. A ti, a nuestras hijas. Me convertí en un personaje y olvidé quién era». Fue la confesión más honesta que había pronunciado en años. Durante mucho tiempo, Kiko había construido una identidad pública basada en la provocación, el enfrentamiento y el espectáculo. Las polémicas le daban visibilidad, los conflictos familiares mantenían su nombre en titulares. Pero aquella estrategia tuvo un precio que ahora parecía imposible de ignorar. «No quiero que mis hijas recuerden a un padre siempre enfadado», añadió con dificultad. «Quiero que recuerden a alguien que luchó». Irene rompió a llorar. No de desesperación, sino de una mezcla de dolor y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que Kiko hablaba desde un lugar auténtico. El país observa en silencio, mientras dentro del hospital se desarrollaba esta reconciliación íntima. Fuera el país comenzaba a cambiar el tono de la conversación. Los programas de televisión dejaron de hablar de escándalo y comenzaron a hablar de salud mental. Psicólogos invitados analizaban la presión que sufren los personajes públicos. Columnistas escribían sobre el peso de crecer bajo un apellido famoso. La figura de Kiko Rivera dejaba de ser el protagonista de polémicas para convertirse en símbolo de una fragilidad que muchos preferían ignorar. Incluso personas que antes lo criticaban abiertamente empezaron a enviar mensajes de apoyo. El relato se transformaba. El gesto público de Isabel Díaz después de su visita al hospital, Isabel Pantoja tomó una decisión inesperada. Durante uno de sus conciertos, antes de interpretar una de sus canciones más emotivas, se detuvo frente al micrófono. «Esta noche», dijo con la voz contenida, «canto para alguien que está luchando. Para mi hijo». El público quedó en silencio absoluto. No dio detalles. No habló de conflictos pasados. Solo dedicó la canción con una mirada al cielo y una pausa que decía todo lo que las palabras no alcanzaban. Las imágenes recorrieron el país en cuestión de minutos. Para muchos, fue el gesto que confirmó que, más allá de los enfrentamientos públicos, el vínculo madre-hijo seguía vivo. Un momento crítico. Sin embargo, la mejoría emocional no eliminaba el riesgo físico. Una noche, el estado de Kiko volvió a complicarse. Los médicos intervinieron rápidamente. Irene sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. En el pasillo, Isabel se acercó a ella. «Es fuerte», dijo la cantante, como si intentara convencerse a sí misma. Irene asintió, pero sus manos temblaban. Los minutos parecieron horas. Finalmente, un médico salió y confirmó que la situación estaba estabilizada. No era una recuperación definitiva, pero tampoco el desenlace temido. Ambas mujeres se abrazaron por primera vez desde que comenzó la crisis. No era un abrazo mediático. No había cámaras. Solo 2 mujeres unidas por el amor hacia la misma persona. Una promesa renovada.
Cuando Kiko despertó tras aquella noche difícil, encontró a su madre y a su esposa sentadas juntas. Parece que por fin os habéis puesto de acuerdo. Intentó bromear con voz débil. El comentario arrancó una risa breve, casi tímida, pero real. Estamos aquí, respondió Irene. Siempre, añadió Isabel. Ese siempre no borraba años de resentimientos, pero abría una puerta, el verdadero punto de inflexión. La crisis no había terminado. Los médicos insistían en que el proceso sería largo y que la recuperación dependería no solo de tratamientos, sino de decisiones vitales profundas. Kiko lo sabía. Si salgo de esta, dijo un día mirando a Irene, voy a cambiarlo todo. No más guerras públicas, no más espectáculos con nuestra vida. Irene no respondió con palabras, solo apretó su mano, porque entendía que las promesas hechas en momentos de fragilidad necesitan algo más que intención. Necesitan coherencia con el tiempo. El mensaje final y el nuevo comienzo que nadie vio venir. Las semanas posteriores al momento crítico marcaron una transformación silenciosa. Ya no había declaraciones explosivas, ni rumores constantes filtrados a la prensa. El hospital seguía siendo el escenario principal, pero el ambiente había cambiado. Donde antes dominaba el miedo, ahora empezaba a aparecer algo más sutil, una esperanza cautelosa. Kiko Rivera no estaba completamente fuera de peligro, pero los médicos comenzaron a hablar de estabilidad. No era una victoria definitiva, pero sí una señal de que el cuerpo y quizá también el alma estaban resistiendo. La conversación que cerró heridas. Una tarde, cuando la luz del atardecer entraba tenue por la ventana del hospital, Kiko pidió que su madre e Irene estuvieran juntas en la habitación. No quería más conversaciones a medias, ni palabras pendientes. Si algo me ha enseñado todo esto, empezó con voz aún débil, es que el orgullo no sirve cuando la vida se rompe. Isabel lo escuchaba sin interrumpir. Irene, sentada a su lado, le sostenía la mano. Nos hicimos daño, continuó Kiko, y lo hicimos en público. Convertimos nuestras heridas en espectáculo, y eso no lo quiero más. El silencio era profundo, pero no incómodo. Isabel fue la primera en responder. Yo también me equivoqué, dejé que el dolor hablara por mí. No fue una reconciliación perfecta ni mágica. No borró los años de desencuentros, pero fue honesta. Y a veces, la honestidad es el único punto de partida posible. El mensaje que nadie esperaba. Días después, cuando su estado ya permitía breves grabaciones, Kiko tomó una decisión sorprendente. Grabar un mensaje público. No fue una entrevista ni una exclusiva millonaria. Fue un video sencillo, sin producción, grabado desde la habitación del hospital, sin maquillaje, sin música de fondo, sin dramatismo. Solo él. El video fue publicado en sus redes sociales una noche de domingo. Hola, comenzó. Su voz era frágil, pero firme. No sé cómo empezar esto. He pasado por momentos muy oscuros. Pensé que lo tenía todo bajo control. Pero no era verdad. Hizo una pausa larga. Durante años viví enfadado, con mi familia, con la prensa, con el mundo, pero sobre todo conmigo mismo. Y cuando uno no se perdona, termina destruyéndose poco a poco. La sinceridad de sus palabras sorprendió incluso a quienes lo habían seguido toda la vida. Quiero dar las gracias a Irene, continuó, por no soltarme la mano cuando yo mismo quería rendirme. A mis hijas, por recordarme cada día que todavía tengo algo por lo que luchar. Y a mi madre, porque pase lo que pase, siempre será mi madre. En ese momento, la voz se le quebró. No sé qué pasará mañana, pero hoy quiero decir que estoy dispuesto a cambiar. No por la prensa, no por limpiar mi imagen, sino por mí. Y por ellos. El video terminó sin música, sin dramatización, solo con una frase que dejó a millones en silencio. Pedir ayuda no te hace débil, te hace humano. La reacción del país. En cuestión de horas, el mensaje se volvió viral. Programas de televisión analizaron cada palabra. Psicólogos hablaron sobre la importancia de visibilizar la salud mental en figuras públicas. Incluso personas que antes lo habían criticado reconocieron la valentía del gesto.
No fue un fenómeno de morbo, sino de identificación. Porque más allá del apellido Pantoja o de las polémicas, lo que el público vio fue a un hombre enfrentándose a su vulnerabilidad. Y eso, en un mundo que exige fortaleza constante, resulta profundamente conmovedor. Irene, la fuerza silenciosa. Mientras la atención mediática se centraba en el mensaje de Kiko, Irene permanecía en segundo plano. Pero quienes la conocen saben que sin ella ese momento no habría sido posible. En una breve declaración posterior, dijo algo que resumió meses de lucha. Yo no quiero un marido perfecto, quiero un marido vivo y dispuesto a luchar. Sus palabras, simples y sinceras, terminaron de humanizar la historia. La decisión radical. Tras recibir el alta médica provisional, Kiko tomó una determinación que sorprendió a muchos: retirarse temporalmente de la vida pública. Canceló presentaciones, pausó proyectos musicales y anunció que se alejaría de los platós. La prioridad sería su tratamiento, su familia y la reconstrucción personal. Necesito reaprender a vivir sin cámaras, explicó. No era una despedida definitiva, pero sí un cambio de ritmo. Un paso atrás para no desaparecer del todo. Isabel y el último gesto. Antes de que Kiko abandonara el hospital, Isabel volvió a visitarlo. Esta vez no hubo tensión ni silencios incómodos. Cuando estés listo, le dijo ella, cantaremos juntos otra vez. Pero sin peleas. Él sonrió. Ese pequeño intercambio simbolizaba algo más grande que una reconciliación pública. Era el intento de reconstruir un vínculo que nunca debió romperse frente a las cámaras. El verdadero desenlace. La tragedia que muchos temían no se consumó en una pérdida definitiva. No hubo un adiós irreversible, ni una despedida trágica. El desenlace fue otro. Fue el reconocimiento de que tocar fondo puede convertirse en el inicio de algo distinto. Kiko no salió del hospital convertido en héroe, ni en mártir. Salió como un hombre consciente de sus errores, dispuesto a enfrentarlos sin máscaras. La historia no terminó con una muerte, sino con una decisión. Y a veces, elegir seguir viviendo con honestidad es el acto más valiente de todos. Un final abierto. Meses después, la familia fue vista paseando lejos del foco mediático. Sin declaraciones, sin exclusivas. Solo una familia caminando junta. Irene sostiene la mano de sus hijas. Kiko camina más despacio, pero más presente. Isabel observa desde cierta distancia, pero ya no desde el silencio absoluto. Las heridas no desaparecen de un día para otro. Pero cuando se reconocen, pueden empezar a cicatrizar. La biografía pública de Kiko Rivera ha estado llena de altibajos, polémicas y enfrentamientos. Pero esta etapa ha revelado algo más profundo: la fragilidad detrás del personaje. Y si algo ha dejado esta crisis, es una lección que trasciende la fama. La salud mental no distingue apellidos, el dolor no entiende de titulares, y pedir ayuda no es el final, es el comienzo.